Bien, alumnos, muy buenas tardes. Continuando con el curso, ¿no? En esta oportunidad vamos a continuar con un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo personal, con la superación personal. Me estoy refiriendo al tema de proyecto de vida, ¿no? Bien, ahora... Bien, alumnos, vamos a tratar el día de hoy un tema que tiene que ver con lo que es superación y desarrollo personal, ¿no? Porque evidentemente este curso no solamente les permite a ustedes acumular conocimientos, ¿no?, para que puedan procesar esa información, sino también es información o conocimientos que les puede permitir a ustedes para poder aplicarla en la vida, ¿no?, que les sirva como pauta, como guía, ¿no es cierto?, para la propia vida, ¿no? Entonces, este tema de proyecto de vida, ¿no?, es importante porque tiene que ver con el tema del sentido de la vida, ¿no es cierto? Es decir, cada persona tiene que encontrar un propósito, un sentido a su propia vida. La vida no es solamente realizar esas actividades cotidianas, ¿no? Estudiar, dormir, ¿no es cierto?, sino también es impulsada por un objetivo, pero un objetivo trascendental, ¿no? Y es obligación nuestra encontrar realmente cuál es ese propósito, para qué estamos en esta vida, cuál es nuestra misión, ¿no? Sin embargo, sabemos también que existen muchas personas, ¿no es cierto?, que no les importa y no les interesa estos temas, ¿no? Y recién se preocupan cuando tienen un problema en la vida, ¿no?, cuando tienen una crisis, una decepción, un fracaso, ¿no es cierto?, recién ahí se preocupan, ¿no? Justamente hay un autor, ¿no?, la siguiente, por favor. Hay un autor que se llama Fernando Savater, ¿no? Él tiene un bonito libro titulado Ética para Amador, ¿no? Y él nos habla en un capítulo justamente sobre este tipo de personas, ¿no?, esas personas que no han encontrado todavía un propósito, un sentido a su propia vida, ¿no?, y andan deambulando por la vida, ¿no? Y él los llama de manera de repente afectuosa, cariñosa, ¿no?, pero con un término muy fuerte, los llama los imbéciles, ¿no? Y justamente les he traído a ustedes un extracto de su libro de Ética para Amador, donde habla este tema, ¿no? Incluso él dice que en la vida hay diferentes tipos de imbéciles, ¿no? Les voy a leer un extracto. Él dice: ¿sabes cuál es la única obligación que tenemos en esta vida? Pues no ser imbéciles. La palabra imbécil es más sustanciosa de lo que parece. No te vayas a creer. Viene del latín baculus, que significa bastón. El imbécil es el que necesita bastón para caminar. Que no se enfaden con nosotros los cojos ni los ancianitos, porque el bastón al que nos referimos no es el que se usa muy legítimamente para ayudar y sostenerse y dar pasitos a un cuerpo quebrantado por algún accidente o por la edad. El imbécil puede ser todo lo ágil que se quiera y dar brincos como una gacela olímpica. No se trata de eso. Si el imbécil cojea, no es de los pies, sino del ánimo. Es su espíritu el debilucho y cojitranco, ¿no? Hay distintos modelos de imbécil, incluso a elegir. El primer tipo, por ejemplo, es el que cree que no quiere nada, el que dice que todo le da igual, el que vive en un perpetuo bostezo o en una siesta permanente, aunque tenga los ojos abiertos y no ronque. El segundo tipo de imbécil para Savater: el que cree que lo quiere todo, lo primero que se le presenta y lo contrario de lo que se le presenta.
marcharse y quedarse, bailar y estar sentado, masticar ajos y dar besitos sublimes, todo a la vez. O sea, es esas personas que no priorizan sus actividades, ¿no es cierto? No priorizan sus valores en la vida, ¿no? El tercer tipo de imbécil, el que no sabe lo que quiere, ni se molesta en averiguarlo, imita los quereres de sus vecinos o les lleva la contraria porque sí. Todo lo que hace está dictado por la opinión mayoritaria de los que le rodean. Es conformista sin reflexión o rebelde sin causa. El cuarto tipo de imbécil, el que sabe qué quiere y sabe lo que quiere y más o menos sabe por qué lo quiere, pero lo quiere flojito, con miedo o con poca fuerza. A fin de cuentas, termina siempre haciendo lo que no quiere y dejando lo que quiere para mañana, a ver si entonces se encuentra más entonado. Y el quinto tipo de imbécil, ¿no? Esa persona que vive full adrenalina, ¿no? Que es aquella persona que vive de puras emociones fuertes o intensas, ¿no? Él se refiere a este tipo de personas así: el que quiere con fuerza y ferocidad, en plan bárbaro, pero se ha engañado a sí mismo sobre lo que es la realidad. Se despista enormemente y termina confundiendo la buena vida con aquello que lo va a hacer polvo, ¿no? Entonces, primera obligación que tenemos las personas es encontrar entonces un propósito a nuestra vida. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué es lo trascendente que tenemos que realizar en esta vida, ¿no? Porque si no, vamos a entrar, como decía Sabater, en ese campo, ¿no es cierto?, ese campo de esas personas confundidas, sonámbulos de la vida, ¿no es cierto? Y por eso es importante el proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida, evidentemente, ¿no? Si, para ponerles un ejemplo, si ustedes tuvieran dinero, ¿no? Y no me refiero a 10 soles ni 20 soles, tuvieran mucho dinero y tuvieran que construir un edificio, ¿con qué empezarían primero? ¿Qué es lo que primero tendrían que tener? Evidentemente, lo primero que se tenía que tener es los planos de ese edificio, ¿no? Ahora, para la elaboración de esos planos tienen que contar con otra información, ¿no? ¿Cuál es esa otra información fundamental para ver si es un edificio de 10 pisos, 15 pisos, 30 pisos o solamente de 5 pisos? ¿Cuál creen que es esa otra información vital, importante? La calidad del terreno, ¿cierto? Por la calidad del terreno tú vas a saber de cuántos pisos puede tener ese edificio, ¿no? Igual, eso aplicándolos en términos personales, individuales, ¿no es cierto? No le vamos a decir plano a la persona que quiere tener éxito, ¿no es cierto? Quiere tener satisfacción en su vida. Los planos de nuestra vida se llama, en todo caso, proyecto de vida, ¿no? Y ese proyecto de vida nosotros lo vamos a esbozar, lo vamos a bosquejar, ¿no es cierto? Pero sobre la base de la calidad, ¿no es cierto?, de la persona. Y esa calidad de la persona que lo va a impulsar, ¿no es cierto?, a tener aspiraciones, metas y a comprometerse con eso, es fundamentalmente nuestra autoestima, ¿no? Si nosotros tenemos buena autoestima, ¿cierto?, tenemos una convicción sobre nuestro poder, entonces, lógicamente, nuestras aspiraciones, nuestras metas también van a ser amplias, ¿no es cierto?, y vamos a comprometernos con esas metas. Pero si nuestra autoestima es baja, ¿no?, nos va a invadir el miedo, el temor, y nuestras aspiraciones también van a ser muy limitadas, ¿no? Entonces, realmente mucho depende de nuestra propia autoestima. Por eso que cuando tú te plantees una meta, ¿no es cierto?, tienes que preguntarte inmediatamente, ¿lo que tú te has planteado como meta es producto de que tienes una buena autoestima o que tienes una baja autoestima, ¿no? Ahora, ¿qué es un proyecto de vida? Es un plan.
es un plan ¿para qué? Para lograr objetivos en la vida, ¿no es cierto? Ahora, este proyecto de vida también se le conoce como plan estratégico personal, también se le conoce como sentido de vida, ¿no? Tiene esos sinónimos, ¿no? Justamente los conceptos que se manejan para elaborar un proyecto de vida han sido extraídos no de la psicología, sino han sido extraídos de otra disciplina como la administración de empresas, ¿no? Estos conceptos que nosotros manejamos en el proyecto de vida han sido extraídos de la administración de empresas. ¿Por qué? Porque en esta disciplina ellos nos han aportado con un instrumento que se llama planeamiento estratégico, ¿no? O planificación estratégica. Y de ahí hemos recogido estos aportes, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo que es bueno para corporaciones, instituciones que manejan 50.000, 100.000 empleados, ¿no es cierto? Estas corporaciones, estas instituciones, estas empresas, que son también organismos vivos, ¿no es cierto? Si es bueno para ellas en cuanto a dirección, a gestión, ¿no es cierto? Y a éxito, ¿por qué no eso también se puede aplicar en el ser humano? En términos individuales, términos personales, en términos de gestión, de dirección, de la propia vida. Por eso que nosotros vemos que en la elaboración del proyecto de vida tenemos que empezar por una visión. ¿Visión qué cosa es? Es una meta, es una aspiración a dónde quieres llegar, ¿no? Es un sueño, ¿no es cierto? Es un sueño, ¿no? Que uno se plantea, ¿no? La visión que uno tiene es producto fundamentalmente, ¿no?, de una carga emocional muy fuerte, ¿no?, con esta meta, ¿no? Una carga emocional que uno la ha venido pensando, elucubrando ya tiempo atrás, ¿no? Y miren qué importante es tener una visión en la vida. Es decir, si tú no tienes una meta, es posible que tú te pierdas en el camino, ¿no? Y llegues a un sitio, como dice Sabater, donde de repente después llegas y no sabes, ¿no es cierto?, y no quieres haber estado en ese sitio, ¿no? Les cuento una anécdota. Hay un libro interesante que se titula Alicia en el País de las Maravillas, que de repente lo han leído algunos de ustedes. Ahí se muestra un pasaje, una anécdota, en donde dice que Alicia estaba perdida en un bosque y por más intentos que ella hacía por salir, no encontraba la salida, ¿no? Y en uno de esos intentos ve a un gato y justo le pregunta a él, le dice, oye, don gato, le dice, ¿cuál es la salida de este bosque? Y el gato le contesta, depende dónde tú quieres llegar, le dice, ¿no? Alicia le responde, mira, a mí no me interesa dónde yo quiero llegar, lo que yo quiero es salir de acá nada más, es lo único que yo quiero, salir de acá. Entonces el gato le dice, mira, si no te interesa dónde llegar, entonces cualquier camino es bueno, toma cualquier camino, ¿no? Con esto le está diciendo pues que uno debe tener evidentemente primero claro la meta, ¿no es cierto? Dónde tú quieres llegar y según dónde tú quieres llegar vas a escoger el camino, ¿no? Entonces, el primer elemento entonces en la elaboración del proyecto de vida personal individual es tener claro nuestra meta, ¿no? El segundo elemento es la misión. La misión tiene que ver con el propósito ya, ¿no? Tiene que ver con el propósito. Si acá es el qué, hacia dónde apuntas, acá es el cómo llegar a la meta, ¿no? Y el cómo tiene que ver con tus valores, con tus principios, ¿no? Es decir, ya tienes que organizar tus propios valores, qué es lo más trascendente, qué es lo más importante, lo más valioso, ¿no? Mira, te doy un ejemplo. Tu alumno que en estos momentos te has planteado de repente una visión, una meta, llegar a ser un profesional, llegar a ser un buen profesional, un profesional destacado en tu rama, en tu especialidad. Tienes claro tu meta.
Y tu misión tendría que ver con tus valores, ya. ¿Qué entiendes tú por ser un gran profesional, un profesional de éxito? ¿No? Algunos entenderán que ser un profesional de éxito es de repente dedicarse a la investigación, crear conocimientos y aportar conocimientos, ¿no? Para desarrollar aspectos tecnológicos, para desarrollar de repente la salud, ¿no es cierto? Entonces, eso es tener éxito. Y de repente las personas que tienen esos valores orientan su vida y su formación profesional por ese lado, ¿no? Pero para otros no. Ellos dirán, pues, un profesional de éxito para mí es terminar y trabajar en una gran corporación, en una empresa transnacional, ¿no es cierto? Como ejecutivo, esa es mi aspiración, ¿no? De esa manera me parece a mí es tener éxito, ¿no? Otro tipo de valores. Para otra persona, de repente dirá, no, yo lo que quiero es terminar, pero formar mi propia empresa. Quiero tener mi propia empresa, quiero estudiar medicina o cualquier disciplina de la salud, pero tener mi centro médico, mi clínica, ¿no es cierto? Miren cómo van cambiando, ¿no es cierto?, el propósito, la misión, ¿no? Para otras personas de repente no es ni uno ni el otro. De repente dice, no, yo lo que quisiera es que mi carrera, mi profesión esté al servicio de los demás, ¿no es cierto? Ayudar a la gente con mis conocimientos, con mi especialidad, ¿no? Y esa va a ser mi misión. Entonces, estamos viendo que las personas organizan su misión de acuerdo a sus propios valores, de acuerdo a sus propios principios, ¿no? Justamente, ¿no? Hay una situación vivencial que se plantea para que el adolescente, el joven, pueda identificar sus valores, ¿no? Y su misión. Se le hace esta pregunta, ¿no? Supongamos hipotéticamente que tú ya has vivido una vida, ¿no? Se le dice así al joven o a la persona, ya has vivido una vida. Y resulta que ya los años han pasado y lamentablemente, bueno, falleces, ¿no es cierto? Y falleces y resulta que tu familia te entierra, pone una lápida, pero está en duda qué epitafio ponerte, ¿no? Te pregunto, ayudándole ya en ese momento difícil a tu familia, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿No? Es decir, ¿qué epitafio te pondrías tú, ¿no es cierto?, en esa lápida, ¿no? ¿Qué tipo de persona te hubiera gustado, ¿no es cierto?, que te recuerden? ¿Como qué tipo de persona te hubiera gustado que te recuerden, ¿no? Esos son tus valores, ¿no? Entonces, uno tiene ejes en su vida, ¿no? Tiene ejes en su vida. Los valores es la columna vertebral de una persona, ¿no? Los valores incluso en algunas personas van cambiando, pero no cambian de un año para otro, ¿no? Es toda una etapa que pueden durar 10, 15 años incluso, ¿no? Entonces, esa es la misión, ¿no? Incluso, tanto a la visión como a la visión, a la visión como a la misión, se les conoce como filosofía de vida, ¿no? Las personas tenemos una filosofía de vida, ¿no? Para que pues puedan entender de repente un poquito más, les doy un ejemplo, ¿no? Que sin ser yo de repente cristiano, ¿no?, pero admiro, por ejemplo, a esas personas como, por ejemplo, los que profesan un evangelio, ¿no?, ya sea de cualquier orientación, testigo de Jehová, mormón, ¿no?, presbiteriano, en fin. Sin embargo, estas personas tienen un compromiso emocional con su visión y su misión, ¿no?, muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen claro su visión y su misión. Su visión para ellos, ¿no es cierto?, es alcanzar la vida eterna, ¿no? Alcanzar la vida eterna.
¿no? Estar junto con Dios, ¿no es cierto? Llegar al paraíso, ¿no? Esa es su visión, esa es su meta. Y su misión, el cómo. Estas personas creen y están convencidas de ello, que la única manera de llegar a eso es salvar su alma, salvar su espíritu, ¿no es cierto? A través del mensaje de Dios. ¿Y cómo? Ayudando a que otras personas también salven su alma, predicando, llevando la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y miren, como tienen claro este aspecto central, dejan de lado otros aspectos terrenales, familiares, hogareños, y le dedican tiempo a esto, están comprometidos con esto. Y por eso que nosotros los vemos, ¿no es cierto?, formando grupos, mañana, tarde y noche, van de casa en casa predicando su palabra, ¿no? O la palabra de Dios, ¿no? Incluso afrontando situaciones difíciles, los vemos a veces que tocan la puerta en una casa, ¿no? Y hay algunas personas que le responden mal, le tiran la puerta en la cara. No, yo soy católico, dicen, ¿no? ¿Y ustedes creen que esas personas se desaniman, se decepcionan? No, al día siguiente nuevamente están tocando la puerta. ¿Por qué? ¿Qué los motiva? ¿Qué ya los jala? Esto, la visión y su misión en la vida, ¿no? Son perseverantes ya, ¿no? O de repente, a veces tocan la puerta, sale la persona, dice, ¿sabe qué? Disculpe, no tengo tiempo. Les contestan muy amablemente, está bien, te dejo este folletito, te dejo este libro, anda leyendo, mañana estoy nuevamente acá, ¿verdad? Es porque tienen compromiso, un compromiso con su visión y su misión, ¿no? Yo con esto no te estoy diciendo que te conviertas, ¿no es cierto?, en un evangélico. Lo que te estoy diciendo, aprende de esas personas, ¿no? Cómo están comprometidas, ¿no? Y lo que te pido a ti es que tú encuentres cuál es tu verdadera visión y misión en esta vida. Y el único que te va a dar la respuesta eres tú mismo, ¿no? Bien, ahora, tú tienes una meta, ¿no es cierto? Tienes una meta, tienes un camino que hacer, pero se parte de una realidad, ¿no? ¿Dónde estás en este momento? ¿Cuál es tu realidad actual? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es tu entorno? Y hay que analizar eso, ¿no?, para que puedas llegar a esa meta. Y hay un instrumento también, ¿no?, que nos ayuda a hacer un diagnóstico de nosotros y de nuestro entorno, ¿no?, también extraído del campo de la administración, que se llama análisis FODA, ¿no? Es análisis FODA. Entonces, todos estos aspectos, ¿no es cierto?, es importante porque esto se va a concretar siempre y cuando tú hagas una evaluación personal. Hay condiciones que son mínimas, ¿no es cierto? Tienes que partir de una realidad, tu realidad, ¿no? Tiene que ser posible, factible, para que no quede solamente en el deseo, en la aspiración, ¿no? Y lo que es más importante, un compromiso emocional muy fuerte, ¿cierto?, con esa filosofía de vida. La siguiente, por favor. Bien, entonces decimos nosotros, respecto al análisis FODA, acá en esta técnica de diagnóstico, de evaluación personal y de tu entorno, utilizan 4 variables, ¿no? Una variable interna y externa y aspectos positivos y negativos, ¿no? La variable interna se refiere a las características personales del individuo, ¿no? A las características personales del individuo que le pueden facilitar o limitar llegar al objetivo, ¿no? El aspecto externo se refiere fundamentalmente a tu medio social, ¿no?, a tu medio familiar, a tu entorno, ¿no?, que te puede promover o facilitar, ¿no es cierto?, apoyar, ayudar a conseguir tu objetivo, o también te puede limitar. Y el aspecto positivo, ya sabemos,
todas las características que te ayudan a lograr tu objetivo, ¿no? En el aspecto negativo, todas aquellas limitaciones, taras, ¿no es cierto?, que te pueden dificultar para llegar a tu objetivo. Pues bien, de la intersección de estos factores salen cuatro aspectos que son importantes. Lo interno y positivo salen las fortalezas. ¿Qué cosas son las fortalezas? Son fundamentalmente tus talentos, tus aptitudes, ¿no es cierto?, tus virtudes, ¿no?, que te pueden ayudar o facilitar a lograr tu objetivo, ¿no? Esas son las fortalezas, ¿no? Entonces, uno tiene que identificar individualmente cuáles son sus fortalezas para ese objetivo que se ha planteado, ¿no? Las debilidades se refieren también a aspectos internos, personales, pero que ya son taras, limitaciones, ¿no?, dificultades para lograr el objetivo, ¿no? En este sentido, dificultades pueden darse a nivel de debilidades. Por ejemplo, damos un ejemplo, ¿no? Ese estudiante que quiere forjarse una carrera, ¿no?, quiere estudiar una especialidad universitaria, ¿no? Fortalezas, ¿cuáles podrían ser las fortalezas, ¿no?, que pueden ayudarle a alcanzar ese objetivo a ese estudiante? Me pregunto, ¿no? Una fortaleza puede ser, por ejemplo, que tenga buenos hábitos de estudio, ¿no?, que tenga compromiso, motivación, que le guste leer, ¿no es cierto?, que tenga curiosidad por investigar. Esa es una fortaleza. Una debilidad en ese mismo estudiante que quiere forjarse una carrera podría ser, por ejemplo, ¿no?, la pereza, ¿no es cierto?, pereza, ociosidad, malos hábitos de estudio, baja autoestima, ¿no?, que no crea que pueda lograrlo, ¿no? Entonces, esas son debilidades. Oportunidades. Es un factor externo y positivo, ¿no? Es decir, todos aquellos factores de tu medio que te pueden ayudar a lograr tu objetivo, ¿no? Acá podemos analizar tu familia, el apoyo de la familia, ¿no es cierto?, el apoyo de instituciones, la situación de tu país que puede ayudarte y facilitarte de repente en determinadas carreras, ¿no? Por ejemplo, una oportunidad que se está presentando en estos momentos, que nos presenta nuestro país para estudiar una carrera, son carreras que tengan que ver con el boom, por ejemplo, de la construcción, ¿no? De repente por ahí hay mejores posibilidades, ¿no? Con el boom de la minería, de repente por ahí, ¿no? Entonces, esas son oportunidades, ¿no? Instituciones que otorgan becas, ¿no? Entonces, hay que identificar estas oportunidades. Y, por último, las amenazas, ¿no?, que vienen a ser factores externos que ponen en riesgo el que tú puedas cumplir con tu objetivo, ¿no?, que te limitan, que te van a limitar, ¿no? En este mismo caso, en este mismo ejemplo del estudiante que quiere forjarse una carrera, podría ser la falta de apoyo familiar, ¿no es cierto?, la competencia, ¿no? Te presentas a una carrera donde de repente se presentan 20 para esa carrera, o sea, 20-1, ¿no? Para una vacante, 20, ¿no? Esa es una amenaza también, ¿no es cierto? La situación de nuestro país también, ¿no?, puede ser una amenaza, ¿no? Entonces, partimos de este diagnóstico personal, familiar, social, ¿no es cierto? Y una vez identificado esto, realmente trazamos el camino para llegar a nuestra meta. Estos aspectos que muy bien tienen bien delineado
las empresas, las corporaciones, ¿no? Porque nosotros, si vamos a cualquier empresa, ¿no? A cualquier empresa seria, ¿no? Cualquier empresa de servicio, ¿no? O cualquier empresa industrial, ¿no? Siempre tienen bien definido su visión y su misión, ¿no? Incluso en la antesala, ¿no es cierto?, de estos establecimientos, ahí está claramente expuesto la visión y la misión de estas empresas. Con mayor razón, ¿no es cierto?, que más importante la vida de una persona debe tener claro respecto a estos elementos. La siguiente, por favor. Seguimos entonces con... Acá he preparado un poco para que les ayude a entender el proyecto de vida, ¿no? Es un aporte, ¿no? ¿Quién debe hacer el proyecto de vida? Cada persona. Es el responsable, ¿no es cierto? Es el único, ¿no es cierto?, que tiene que elaborar su propio proyecto de vida, ¿no? Entonces, el planeamiento estratégico personal constituye una filosofía, una cultura, un proceso, un hábito, una técnica y un arte, ¿no? Es decir, es elaborar el camino, la trayectoria de tu vida. Vas a tener que hacer uso de aspectos intelectuales, aspectos emocionales y aspectos prácticos también, ¿no? ¿Por qué? Porque si no haces un proyecto de tu propia vida, ¿cierto?, las consecuencias pueden ser muy perjudiciales para la persona, ¿no? Ahí no tenemos esas personas que estudian una carrera, la dejan a mitad, después estudian otra, la dejan a la mitad, ¿no? Y cuando ya tienen 30 años se han dado cuenta que no han hecho gran cosa en la vida, ¿no? Entonces, el cómo, las técnicas de planeamiento estratégico personal son variables, pero una de las más empleadas es el análisis FODA. Cuando, en cualquier momento, ¿no? No solamente esto le sirve el proyecto de vida para un adolescente, esto le puede servir también para una persona adulta, ¿no? Para una persona adulta, para una persona que incluso se ha jubilado ya. ¿Qué hacer ahora con mi vida? Interesante plantearse, ¿no?, un nuevo proyecto, ¿no?, de vida. Bien, donde el planeamiento estratégico corresponde realizarlo frente a todas las circunstancias de la vida, inclusive en los momentos más dramáticos y angustiosos, ¿no? Eso es con respecto a esas preguntas. La siguiente, por favor. Ahora, el proyecto de vida y nuestros propios valores. Lo que hace el proyecto de vida es ordenar tus valores, ¿no? Jerarquizar tus valores, ¿no? Eso es lo que hace el proyecto de vida. Es decir, que al final llegues tú a la convicción qué es lo más trascendente, lo más importante, ¿no es cierto?, de cómo debe ser tu actuar en esta vida, ¿no? Por eso que el individuo o la persona, ¿no es cierto?, a través de algunos medios, ¿no?, como el proyecto de vida, la vocación, los talentos, tiene como meta, ¿qué cosa? La autorrealización. Cuando nosotros decimos autorrealización, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo podemos identificar a una persona autorrealizada? ¿No? ¿Por qué decimos autorrealización? Porque la autorrealización tiene que ver con la satisfacción, con la felicidad personal. Con eso tiene que ver la autorrealización. La persona autorrealizada es aquella que se siente contenta consigo mismo, feliz consigo, satisfecho consigo mismo, ¿no? Y no solamente se siente contenta, feliz consigo mismo, ¿no?, sino también esa persona se esfuerza por desarrollar sus talentos, sus aptitudes, sus virtudes. Hay un esfuerzo, hay un reto, un compromiso, ¿no?, por desarrollar esos aspectos personales, ¿no? Ese es el segundo elemento de la autorrealización. El tercer elemento tiene que ver con un compromiso de servicio, una contribución con tu comunidad, con tu familia, con tu país, ¿no? Ese es el otro elemento fundamental de la persona autorrealizada, ¿no? Quizás para que se pueda entender podamos poner un ejemplo, ¿no?
Y yo siempre pongo como ejemplo de una persona autorrealizada, pueden haber muchos casos, ¿no? Pero este es el que conozco un poquito más, ¿no? Para mí, en lo personal, creo que una persona autorrealizada es este señor Gastón Acurio, ¿no? ¿Por qué yo digo que es una persona autorrealizada? Primero, porque él luchó por su vocación. Y él ya sentía el llamado, ¿no es cierto?, qué es lo que iba a hacer en esta vida, ¿no? Y luchó porque eso fuera así, incluso en los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque él cuando terminó su secundaria, ¿no? Bueno, así como ustedes, muchachos ya de 16, 17 años, su papá en ese entonces, estamos hablando hace 20, 25 años atrás de repente, ¿no? En ese entonces senador de la República, ¿no? Senador también Gastón Acurio, le dijo, bueno hijo, terminaste tu secundaria y ahora ¿qué cosa quieres ser? Y él le respondió, papá, yo quiero ser, en ese tiempo acuérdense que la gastronomía no tenía el nivel, en lo más mínimo de lo que es ahora, ¿no? Bueno papá, yo quiero ser cocinero. ¿Cocinero? Le dijo el papá, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a seguir esa es una cuestión de un complemento, ¿no? ¿Cómo tú estás aspirando a eso? Mira a tus hermanos, uno estudiando en la uni, ¿no es cierto?, ingeniería, el otro derecho, ¿no? Y tú cocinero, ¿no? Entonces, pese a que no tenía el apoyo de su familia, ¿no?, Gastón Acurio se reafirmó en esa vocación que él sentía que estaba llamado a realizar, ¿no? Y se fue a Europa a estudiar, ¿no? Como mochilero de repente por ahí, ¿no? Y luego vino su contribución, ¿no es cierto?, después a formar, ¿no?, todo un grupo de chefs y uno de los líderes él, para ir encumbrando poco a poco a nuestra gastronomía en los niveles más altos, ¿no?, de la gastronomía mundial, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Es decir, que él no se conformó solamente con buscar de repente crecer como empresario, sino también que aportar. Y por esa orientación es que él también le dedicó tiempo a eso. ¿Y qué cosa ha hecho? Creó, construyó, ¿cierto?, un instituto de gastronomía, no en San Isidro o en Miraflores, donde se podría, ¿no?, pensar que podría haberlo hecho. No, en uno de los lugares más humildes de Lima, ¿no?, en los arenales de Ventanilla, ¿no? Ahí logró construir, ¿no es cierto?, solicitando el apoyo lógicamente de varias instituciones, un instituto de gastronomía para los jóvenes de escasos recursos que quisieran seguir la carrera pues de gastronomía, ¿no?, o chef. Entonces, por eso digo yo que es un buen ejemplo, ¿no?, de una persona autorrealizada. Miren, hay un excelente video de Miguel Ángel Cornejo que se llama El compromiso, ¿no?, de un líder. Y Miguel Ángel Cornejo allí, en ese video, nos relata un pasaje, una anécdota, que nos ilustra muy bien el concepto de autorrealización, ¿no? Él nos cuenta, dice que habían dos vagos, dos mendigos, ¿no?, que vivían debajo de un puente, ¿no? Y uno de los vagos, de los mendigos, comenzó a despotricar, a maldecir, ¿no?, y a quejarse, acá estoy ya todo el día sin haber comido, ¿no?, los intestinos, las tripas están que me sueltan y no tengo que comer. Sin embargo, veía que pasaban por ahí las personas con sus productos, sus bolsas de repente por ahí, ¿no? Y recriminando, maldiciendo pues esta persona, ¿no? Y a su costado el otro mendigo, el otro vago, ¿no?, cómodamente sentado, incluso con las piernas cruzadas, fumándose un cigarrillo, lanzando bocanadas, ¿no es cierto?, de humo al aire, ¿no?
y él decía, yo me siento una persona súper autorrealizada, y su bocanada de humo, ¿no? Al escuchar esto, el otro vago le dijo, oye, no digas tonterías, le dice, ¿no? Mira cómo estamos, muertos de hambre, no teniendo que comer por dioseros, ¿y cómo vas a ser tú una persona autorrealizada?, le dice. Este mendigo le contesta y le dice, mira, un momentito, no somos iguales, ¿ah? No somos iguales. Tú sí eres un fracasado, ¿no? Tú sí eres un fracasado. ¿Y pero por qué me dices eso si estamos en las mismas condiciones? Un momentito, le dice. Yo te digo que tú eres un fracasado porque tú, de joven, de muchacho, siempre quisiste tener, ¿no es cierto?, una familia, una casa, un trabajo, ¿no? Y mira, a tus 40 años, ¿en qué estás? Fracasado, ¿no es cierto? Eres un fracasado. Yo, en cambio, de muchacho, de joven, siempre quise ser un vago. Nunca me gustó trabajar, ¿no? Nunca me gustó trabajar. Y ahora incluso he perfeccionado mi vagancia. Y comenzaba a fumar su cigarrito, ¿no? ¿Qué nos dice esta anécdota? Nos está diciendo que si tú quieres ser rico, millonario, lucha por eso. Lucha por esos sueños. Si lo consigues, persona autorrealizada. Si tú quieres ser deportista, artista, lucha por esos sueños. Si lo consigues, persona autorrealizada. Te vas a sentir bien. Si tú quieres ser una persona humilde, generosa, solidaria, lucha por eso. Y si después de años sigues siendo humilde, modesta, persona autorrealizada. La autorrealización y el éxito muchas veces se confunden con cargos, niveles, poder o dinero, pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el llamado interno de uno, con lo que quiere hacer en esta vida, ¿no? Esa es autorrealización. La siguiente, por favor. ¿Hay otra antes? Bien. Ahora vamos a hablar sobre los estilos de vida saludable, ¿no? Estilo de vida saludable. Pero antes de ello, creo que es importante tener el concepto de salud, ¿no? Generalmente muchos creemos que una persona sana es aquella persona que no tiene un síntoma o un malestar, ¿no? Entonces decimos, esa es una persona sana. Sin embargo, el concepto de salud es mucho más global, más holístico. La Organización Mundial de la Salud considera que una persona sana es sana cuando tiene un completo estado de bienestar físico, psicológico y social. Esto quiere decir que si esa persona emocionalmente tiene una carga negativa, ¿no? Está malhumorado, resentido, ¿no es cierto?, fastidiado, es infeliz, entonces esa persona no es sana, no es sana. Salud es un completo estado de bienestar, ¿no? Ahora, para promocionar la salud en las personas, ¿no?, ya los profesionales de la salud han entendido que se promociona salud no creando establecimientos hospitalarios, no incrementando el número de profesionales de la salud, que es necesario, sí, pero no es lo fundamental para promocionar salud. No investigando de repente enfermedades para encontrar una cura, que es necesario, pero no es lo fundamental. Se han dado cuenta que la salud se promociona favoreciendo estilos saludables de vida, ¿no? Es decir, cambiando los criterios de cómo tener una mejor vida, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental, ¿no? Y esto ya viene de hace 2 décadas atrás, ¿no? Promocionando mejores estilos de vida, ¿no? Es decir, promocionando una buena alimentación, combatiendo el sedentarismo, ¿no? Promocionando el descanso, ¿no es cierto?, la recreación, ¿no? Eso es
Esos estilos de vida están ligados directamente con la salud, ¿no? Dice pues que hace 2 décadas atrás, justo en Europa, la gente, su esperanza de vida hace 2, 3 décadas atrás, es que era hasta los 60 años, ¿no? Hasta los 60 años la gente ahí sufría de algunos males que sufrimos ahora nosotros acá en Latinoamérica, ¿no? Problemas cardíacos, se moría así, relativamente joven, hasta los 60 años, ¿no? Problemas cardíacos, problemas de arteriosclerosis, problemas de derrame cerebral, ¿no? La diabetes, ¿no? Y se morían así. Sin embargo, encontraron que en Cerdeña, un pueblito al sur de Italia, la gente allí era longeva. La gente vivía como promedio hasta los 90, 100 años. Entonces se sorprendieron cómo en el mismo Europa, en un sitio, la gente vive más tiempo y acá se está muriendo relativamente joven, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no?, con esta población que tiene larga vida? Y comenzaron a investigar. Después de haber investigado, se dieron con la sorpresa que esta población se diferenciaba de la población del resto de Europa porque por su alimentación, ¿no es cierto?, por su alimentación y por su actividad física. ¿Por qué? Por la alimentación. Esta gente dice que de Cerdeña comía menos carnes rojas, que tienen muchas toxinas, por ejemplo. Y su alimentación fundamentalmente era de vegetales, más legumbres, hortalizas, frutas, ¿no? Ese era el componente básico de su alimentación, ¿no? De allí que viene pues la famosa dieta mediterránea, ¿no?, con altos componentes en vegetales. Y el otro aspecto era de la actividad física, ¿no? Estas personas, esta población, ¿no es cierto?, de esta isla, dice que tenía mucha actividad física, ¿no? En cuanto a los trabajos, desplazamientos, recreación, tenía bastante, ¿no?, bastante actividad física. Por eso que ya ahora las autoridades en salud están enfatizando mucho cambiar estilos de vida de las personas, es decir, corregir prácticas dañinas y perjudiciales de alimentación con muchas grasas saturadas, desterrar eso, ¿no? Comer comidas con mucho azúcar, con mucha sal, frituras, ¿no es cierto? Es decir, si tú sigues así, con esa práctica, ¿no es cierto?, eso se te va a hacer un hábito perjudicial. Si sigues así, se te va a hacer un estilo. Y yo te reto a que llegues tú a los 55, a los 60 años. No llegas. Ahora no vas a llegar, ¿no? Por eso que es necesario cambiar los estilos de vida. Bien, entonces, calidad de vida es posibilidades reales y óptimas para realizar una vida adecuada que garantice la salud integral, ¿no? Calidad de vida. Hábito, ya entendemos qué cosa es un hábito, es una práctica constante, frecuente, sistemática, ¿no?, de una actividad, ¿no? Y esto te conduce a un estilo de vida. Estilo de vida, ¿qué cosa es estilo de vida? Es un comportamiento cotidiano, ¿no es cierto? Y estos comportamientos cotidianos respecto a tu alimentación, a tu sueño, ¿no es cierto?, evidentemente son aprendidos, ¿no?, pero también son opcionales. Uno puede elegir estos estilos de vida, ¿no? Ahora que conoces un poquito más, te pondrás a pensar y tú tienes el poder de poder, ¿no es cierto?, decidir si escoges un comportamiento que te va a traer salud o que te va a traer la muerte, ¿no es cierto? Bien, el siguiente, por favor. Y por último, prevención de riesgos, ¿no? Acá es importante tomar en cuenta 3 aspectos para prevenir riesgos. Hay muchos otros aspectos, pero solamente nos vamos a ver consumo de drogas, abuso sexual y violencia. Consumo de drogas, como ustedes saben o deben saber, las drogas origina dependencia, ¿no? Origina una dependencia, crea una adicción, ¿no es cierto?, psicológica y física, ¿no? Y genera tolerancia, es decir, cada vez más vas a necesitar mayor dosis de drogas
para generar los mismos resultados anteriores, ¿no? Y generalmente el consumo de drogas responde a un mecanismo de evasión, ¿no? Las personas tienen baja autoestima, se sienten mal, ¿no? Y como una manera de paliar, pero atenúan transitoriamente ese estado consumiendo drogas, ¿no? Transitoriamente, porque después que han consumido, después vienen los efectos, la persona se siente peor incluso después, ¿no? Y luego nuevamente entra ese círculo vicioso, ¿no? Ya como me siento mal, estoy intranquilo, angustiado, insatisfecho, me siento poquita cosa, ¿no es cierto? Moralmente no me siento bien, me angustio y comienzo a buscar cómo sentirme bien. ¿Con cómo me siento bien? Con un consumo de drogas nuevamente, ¿no? Consumes drogas, luego te sigues sintiendo peor todavía como estabas antes, nuevamente empiezas el círculo vicioso, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo prevenir? Reflexionar sobre mitos y creencias sobre que las drogas no generan daño, ¿no? Hay algunos incluso que hasta promocionan, ¿no? Como que alguna droga dice que trae algún mérito por ahí, ¿no? Que te permite, por ejemplo, ser más creativo, ¿no? Inventar, ¿no es cierto? Tener mejor conciencia, ¿no? Pero en realidad no necesitamos de esos sustancias artificiales, ¿no? Bien, en el abuso sexual, ¿no? Sabemos que es una imposición de actividad sexual a una persona débil y incluye varios aspectos, ¿no? O varias manifestaciones del abuso sexual, ¿no? Que va desde la violación hasta la pornografía, ¿no? Lo que se debe hacer es enseñar a los niños desde pequeñitos, ¿no es cierto?, a que respeten su cuerpo. Y nosotros como adultos también igual enseñarles que nosotros tenemos que respetar su cuerpo, que el cuerpo es sagrado, ¿no? Y generar confianza para abordar temas de este índole, ¿no? Para que cuando se presente una situación de riesgo el niño confíe en nosotros y nos exponga, ¿no? Con respecto a la violencia, ¿no es cierto?, es una acción intencionada que maltrata o daña física o psicológicamente a otra persona, ¿no? Medida de prevención, aprender a solucionar conflictos, ¿no? Aprender habilidades asertivas, o sea, habilidades de comunicación asertiva y tener una mejor tolerancia para aceptar al diferente, ¿no es cierto?, a la persona que es diferente, en ideología, diferente de repente en raza, ¿no es cierto? En fin. Ahora vamos a entrar a lo que son las claves, ¿no? Estas son las claves de respuesta, ¿no? Que ya ahí están señaladas, ¿no? Bien, eso es todo, alumnos, por el día de hoy. Nos veremos la próxima semana. Hasta luego. ¿No es cierto?, para la propia vida, ¿no? Entonces, este tema de proyecto de vida, ¿no?, es importante porque tiene que ver con el tema del sentido de la vida, ¿no es cierto? Es decir, cada persona tiene que encontrar un propósito, un sentido a su propia vida. La vida no es solamente realizar esas actividades cotidianas, ¿no? Estudiar, dormir, ¿no es cierto?, sino también es impulsada por un objetivo, pero un objetivo trascendental, ¿no? Y es obligación nuestra encontrar realmente cuál es ese propósito, para qué estamos en esta vida, cuál es nuestra misión, ¿no? Sin embargo, sabemos también que existen muchas personas, ¿no es cierto?, que no les importa y no les interesa estos temas, ¿no? Y recién se preocupan cuando tienen un problema en la vida, ¿no? Cuando tienen una crisis, una decepción, un fracaso, ¿no es cierto? Recién ahí se preocupan, ¿no? Justamente hay un autor, ¿no? Hay un autor, la siguiente, por favor. Hay un autor que se llama Fernando Savater, ¿no?
Él tiene un bonito libro titulado Ética para Amador, ¿no? Y él nos habla en un capítulo justamente sobre este tipo de personas, ¿no? Esas personas que no han encontrado todavía un propósito, un sentido a su propia vida, ¿no? Y andan deambulando por la vida, ¿no? Y él los llama de manera de repente afectuosa, cariñosa, ¿no? Pero con un término muy fuerte, los llama los imbéciles, ¿no? Y justamente les he traído a ustedes un extracto de su libro de Ética para Amador, donde habla este tema, ¿no? Incluso él dice que en la vida hay diferentes tipos de imbéciles, ¿no? Les voy a leer un extracto. Él dice: ¿sabes cuál es la única obligación que tenemos en esta vida? Pues no ser imbéciles. La palabra imbécil es más sustanciosa de lo que parece. No te vayas a creer. Viene del latín baculus, que significa bastón. El imbécil es el que necesita bastón para caminar. Que no se enfaden con nosotros los cojos ni los ancianitos, porque el bastón al que nos referimos no es el que se usa muy legítimamente para ayudar y sostenerse y dar pasitos a un cuerpo quebrantado por algún accidente o por la edad. El imbécil puede ser todo lo ágil que se quiera y dar brincos como una gacela olímpica. No, no se trata de eso. Si el imbécil cojea, no es de los pies, sino del ánimo. Es su espíritu el debilucho y cojitranco, ¿no? Hay distintos modelos de imbécil, incluso a elegir. El primer tipo, por ejemplo, es el que cree que no quiere nada, el que dice que todo le da igual, el que vive en un perpetuo bostezo o en una siesta permanente, aunque tenga los ojos abiertos y no ronque. El segundo tipo de imbécil para Sabater, el que cree que lo quiere todo, lo primero que se le presenta y lo contrario de lo que se le presenta, marcharse y quedarse, bailar y estar sentado, masticar ajos y dar besitos sublimes, todo a la vez. Entonces, es de esas personas que no priorizan sus actividades, ¿no es cierto? No priorizan sus valores en la vida, ¿no? El tercer tipo de imbécil, el que no sabe lo que quiere, ni se molesta en averiguarlo, imita los quereres de sus vecinos o les lleva la contraria porque sí. Todo lo que hace está dictado por la opinión mayoritaria de los que le rodean. Es conformista sin reflexión o rebelde sin causa. El cuarto tipo de imbécil, el que sabe qué quiere y sabe lo que quiere y más o menos sabe por qué lo quiere, pero lo quiere flojito, con miedo o con poca fuerza. A fin de cuentas termina siempre haciendo lo que no quiere y dejando lo que quiere para mañana, a ver si entonces se encuentra más entonado. Y el quinto tipo de imbécil, ¿no? Esa persona que vive full adrenalina, ¿no? Que es aquella persona que vive de puras emociones fuertes o intensas, ¿no? Él se refiere a este tipo de personas así: el que quiere con fuerza y ferocidad, en plan bárbaro, pero se ha engañado a sí mismo sobre lo que es la realidad. Se despista enormemente y termina confundiendo la buena vida con aquello que lo va a hacer polvo, ¿no? Entonces, primera obligación que tenemos las personas es encontrar entonces un propósito a nuestra vida. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué es lo trascendente que tenemos que realizar en esta vida, ¿no? Porque si no, vamos a entrar, como decía Sabater, en ese campo, ¿no es cierto?, ese campo de esas personas confundidas, sonámbulos de la vida, ¿no es cierto? Y por eso es importante el proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida, evidentemente, ¿no? Si, para ponerles un ejemplo, si ustedes tuvieran dinero, ¿no? Y no me refiero a 10 soles ni 20 soles, tuvieran mucho dinero y tuvieran que construir un edificio, ¿con qué empezarían primero? ¿Qué es lo que primero tendrían que tener? Evidentemente, lo primero que se tenía que tener es los planos de ese edificio, ¿no?
Ahora, para la elaboración de esos planos tienen que contar. Bien, alumnos, muy buenas tardes. Continuando con el curso, ¿no? En esta oportunidad vamos a continuar con un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo personal, con la superación personal. Me estoy refiriendo al tema de proyecto de vida, ¿no? Yo les... Bien, ahora... Bien, alumnos, vamos a tratar el día de hoy un tema que tiene que ver con lo que es superación y desarrollo personal, ¿no? Porque evidentemente este curso no solamente les permite a ustedes acumular conocimientos, ¿no? Para que puedan procesar esa información, sino también es información o conocimientos que les puede permitir a ustedes para poder aplicarla en la vida, ¿no? Que les sirva como pauta, como guía.